y estamos hablando acerca de este tema muy importante, acerca del homosexualismo. Y veíamos hace 8 días que el homosexualismo, así como para dar un pequeño repaso, un pequeño recorderis, entonces veíamos que hay dos puntos de vista en el ser humano acerca de lo que es el homosexualismo. Está el punto de vista del cristiano y está el punto de vista del no cristiano, del no creyente, de aquel que no ha nacido de nuevo. Bendito el nombre del Señor, alabado sea Dios. Me hace un favor, Sebas. Tiene la cosita aquí. No estaba grabando, ¿sí? Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces veíamos que el punto de vista del cristiano se fundamenta en su autoridad, que es la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios. Y el punto de vista del no cristiano se está basando en su sentimiento, en sus propias opiniones, y que estos sentimientos del no cristiano, las opiniones del no cristiano, quieren a veces influir en toda la humanidad, aún en los cristianos. Quieren influir estos pensamientos de los no cristianos. Entonces, la intención, la idea principal de esta enseñanza es que nosotros los cristianos aprendamos a discernir por la palabra y guiados por el Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios, qué opina Dios, qué piensa Dios acerca de este gran pecado. Veíamos que para Dios el homosexualismo es una abominación, lo cual no lo es para los no cristianos, para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Para ellos es algo muy normal, es una vida totalmente, digamos, agradable, no a Dios, porque veíamos que por ser desagradable a Dios, Dios destruyó 2 grandes ciudades, Sodoma y Gomorra, y algunos lugares alrededor, porque Dios quiere purificar la humanidad y aún hoy quiere hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar en el libro de Levíticos, capítulo 18, verso 22, que lo que para la humanidad no creyente, lo que para la humanidad no cristiana, que no cree en Cristo, que no acepta la palabra de Dios, para ellos que es algo normal, que para ellos, lo que para ellos es una vida alternativa, un estilo de vida alternativa, para Dios es una abominación. Vamos a ver qué opina, qué dice Dios, qué piensa Dios en su palabra. Porque nosotros los creyentes, los cristianos, no nos vamos a basar en lo que nos diga un hermano, lo que nos diga cualquier otra persona, sino lo que nos diga nuestra autoridad, que es la palabra de Dios. Amén. Levíticos capítulo 18, verso 22. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle lectura para ver qué piensa Dios acerca del homosexualismo. Levítico 18, 22 dice así: con macho no te echarás como con mujer, abominación es. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa Dios del homosexualismo? ¿Qué es? Una abominación. Bendito el nombre del Señor. Y si miramos un poquito más adelante, Levítico capítulo 20, verso 13, Levíticos capítulo 20, verso 13, dice: cualquiera que tuviere ayuntamiento con macho como con mujer, abominación hicieron. Y complementa diciendo: ambos morirán de muerte, su sangre sobre ellos. Es una abominación para Dios. Aquí cuando dice, muchos dirán, pero si aquí no se refiere, cuando dice cualquiera que tuviera ayuntamiento con macho, no se refiere a que sea necesariamente un hombre. Dice muy claro: el que tuviere
cualquiera que tuviera ayuntamiento o se uniere con macho, como con mujer, ¿sí? Abominación hiciera. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, esto como para concluir un poco, aunque hay mucho más en el Antiguo Testamento acerca de lo que es el homosexualismo, y que nos dice la palabra de Dios que esto es una abominación. Entramos ya directamente, para que alguien no vaya a decir, es que eso solamente es en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento qué dice Dios, la palabra de Dios, acerca de este gran pecado. Porque es un gran pecado. Lo que es abominación para Dios es un grande pecado, como la idolatría y cualquier otro pecado. Bendito el nombre del Señor. Mirábamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos del 18 al 32, alabado sea el nombre del Señor. En Romanos, capítulo 1, versos 18 al 32, pero vamos a leer del 21 en adelante. Ya leímos a partir del 18, vamos a leer repitiendo esto a partir del versículo 21 al 32. Dice: alabado sea el nombre del Señor. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido, que diciéndose ser sabios, fueron hechos insensatos. Hoy muchos que se creen sabios, hoy muchos aún gobernantes o grandes políticos, grandes autoridades de las naciones, creyéndose sabios, tratan de cambiar lo que es pecado, diciendo esto no es pecado. Y podemos recordar ahí lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, en el capítulo 5, verso 20, donde dice: hay de los que a lo bueno llaman malo, y de lo que a lo malo llaman bueno. Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo 23: y trocaron la gloria del Dios incorruptible. Oigan, hermanos, se decían sabios y fueron hechos insensatos, y trocaron, o sea, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales cuadrúpedos, de 4 pies, y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí, que mudaron o cambiaron la verdad de Dios en mentira, y honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, por todo esto que hicieron, dice el apóstol Pablo, versículo 26, guiado por el Espíritu Santo, dice: por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo torpezas varones con varones, y recibiendo en sí mismos la recompensa de su error que convino. Bendito el nombre del Señor. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento, para que hiciesen lo que no conviene. Entonces, por eso, amados hermanos, porque a los hombres no les pareció bien tener el conocimiento de Dios, y hoy en día a unos gobernantes y muchas personas no quieren recibir el conocimiento de Dios. Dicen que el predicar la palabra de Dios, que eso es locura. No aceptan la palabra de Dios, y por eso dice aquí el apóstol Pablo que Dios mismo los entregó a un perverso entendimiento, para que hiciesen lo que no conviene. Bendito el nombre del Señor. El Señor mismo diría: no quieren nada de mí, no quieren acercarse a mí de ninguna manera. Entonces ahora, como dicen por ahí, me perdonan esa expresión, tome para que lleve, ¿cierto?
Bendito el nombre del Señor. Eso dice el Señor. Entonces dice que el Señor entonces los entrega a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Bendito el nombre del Señor. Atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y vuelve y dice el Señor, entendiendo, ¿sí? Los cuales entendiendo la justicia de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, más aún se complacen con los que las hacen. Entonces, eso fue lo que pasó con la humanidad. Conociendo la justicia de Dios, conociendo la palabra de Dios, a Dios no le dieron la gloria, se apartaron de Él, le dieron la espalda a Dios y más bien se fueron y tuvieron como fundamento sus propios pensamientos. Entonces por eso Dios los entregó, para que ya su inmundicia fuera más y más, fuera peor que como estaba. Bendito el nombre del Señor. Estas personas, aun conociendo a Dios, sabiendo lo que es la palabra de Dios, lo que es pecado, no glorifican a Dios, antes cometen el pecado y también se deleitan cuando ven que los demás lo están haciendo. Y esto se da mucho en la pornografía que hoy está abundando. Hay hombres y mujeres que se deleitan en la pornografía. ¿Qué quiere decir eso? Se complace en ese pecado y se complace en aquellos que lo están cometiendo. Amén, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces continuamos y miramos que no solamente en el Antiguo Testamento se habla de homosexualismo, en el Nuevo Testamento se habla. Y hay otra cosa muy importante. En el Antiguo Testamento Dios dice que el homosexualismo es causa de muerte. En el Nuevo Testamento también lo vemos. Aquí, si miramos el versículo 32 que acabamos de leer, del capítulo 1 de Romanos, dice que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuáles cosas? Los que practican todos estos pecados. Si miramos en primera carta a los Corintios, vamos a ir allí a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9, vamos a mirar qué nos dice. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, amén, ni los afeminados, ni los sodomitas entrarán al reino de los cielos. Esto lo podemos ver nosotros y muchos más, pero hoy nos ocupamos de este pecado de la homosexualidad, o también, como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no dice homosexualismo, sino sodomismo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, todos estos son dignos de muerte y son pecados abominables para con Dios. Yo les voy a pedir un favor, si de pronto hay alguna pregunta ahorita, la vamos a dejar para el final, para el final de la enseñanza, o alguna pregunta o alguna aclaración, algo, lo vamos a hacer para que terminemos esto ahorita, bendito el nombre del Señor, y podemos así juntos ahorita también entrar y profundizar más acerca de este tema. Amén, hermanos. Entonces, según el Nuevo Testamento, veíamos que también el homosexualismo es
considerado para Dios como un pecado de muerte, no solo en el Antiguo Testamento. Entonces, mis amados hermanos, para aquellas personas que hablan del homosexualismo como un estilo de vida alternativo, que eso es lo que se escucha hoy, que el homosexualismo es un estilo de vida alternativo, que hoy lo podemos aceptar, que es algo normal, que aún entre grandes políticos de las naciones se ve esto, el homosexualismo, esto es normal. Vemos, según hasta ahora lo que hemos visto, vemos que Dios habla muy claro para estas personas, explica muy claro en la palabra de Dios y dice que esto no es una vida normal. Lo normal es llevar las cosas conforme a la naturaleza y conforme Dios lo ha estipulado. Si miramos, si vamos, amados hermanos, al principio de la creación, vemos cómo Dios creó al ser humano, hombre y mujer, bendito el nombre del Señor. Quiero mirar aquí una nota que tengo acerca de lo que hay que decir acerca de esta sociedad moderna, y entre comillas diría yo, educada, que ellos odian este libro, que es la palabra de Dios. La sociedad moderna odia la Biblia, no quiere la palabra de Dios. ¿Por qué será que esta sociedad odia y no quiere saber nada de este precioso libro de la palabra de Dios? Yo diría, hay un motivo, porque este libro, como es luz, como dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera tu camino. No quiere que éste les ilumine, que éste les alumbre, porque la palabra de Dios saca a flote el pecado de cada uno de nosotros. Alumbra, al llegar la luz, entonces el pecado queda aquí de frente, lo podemos ver, y por eso esta humanidad, esta sociedad supuestamente moderna y educada, no quiere saber nada de la palabra de Dios, porque aman no solo este pecado del homosexualismo, sino que aman y codician todos aquellos pecados que nosotros conocemos. Bendito el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Por esto vemos que hoy la humanidad está perdida, anhelando paz, anhelando felicidad, anhelando todo lo mejor, y la humanidad no lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque se están yendo en contra de Dios, en contra de su misma palabra. Bendito sea su nombre. Entonces la humanidad, ¿qué está haciendo? Se está yendo todos derechitos a pasar la eternidad en el lago de fuego, porque el que no cree a la palabra de Dios, el que no cree en Cristo, que es la luz, como él dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en varios lugares, en el versículo 12 por ejemplo, él dice que él es la luz, y no quiere, los hombres y las mujeres hoy en día no quieren que esa luz les resplandezca, que la luz de Jesús, la luz del Evangelio les ilumine, y por eso está yendo la humanidad derechitos al lago de fuego, ese lago de fuego que es eterno. Bendito el nombre del Señor. No quieren apartarse de sus pecados, no quieren arrepentirse, no quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador. Vamos a mirar qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 18 al 21. Vamos a mirar que es muy clara la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 18 al 21, dice muy claro. Dice, el que en Él cree, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? No es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino, alabado sea el nombre del Señor, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces en las tinieblas pueden hacer toda práctica de pecado, porque no hay luz. Por eso no quieren llegar a la luz de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean hechas manifiestas, porque son hechas en Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, como decíamos hace un momentico, vamos a ir un momentico al principio, a la creación del mundo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, si miramos ahí en Génesis, vamos a ir un momentico a Génesis, capítulo 1, verso 28. Vamos a mirar lo que nos dice. Génesis 1:28 dice: y les bendijo Dios, ¿a quiénes? A Adán y a Eva. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, también dice que Dios los creó, macho y hembra los creó. Amén. Dios creó a Adán y a Eva. No podemos decir Dios creó a Adán y a Esteban, ¿sí? Para decir, no, es que Dios creó dos hombres. No, Dios creó un hombre y una mujer. Luego en el versículo 28 los bendice y les dice: fructificad, multiplicaos. Solamente un hombre y una mujer se pueden multiplicar. Dos hombres y dos mujeres no pueden procrear. Amén. Entonces, ¿qué nos dice esto? El homosexualismo es un gran pecado delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre eso nosotros debemos ser luz. Conocemos la palabra, conocemos la verdad. Entonces, hermanos, lo compartimos nosotros al mundo, lo compartimos a aquellos que tienen esa gran necesidad también. Pensemos en eso, meditemos. Es una responsabilidad nuestra también hacer salir de la ignorancia a aquellos que están en medio de la ignorancia. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos ya concluyendo esta enseñanza, amados hermanos, pero no quiero que de pronto este mensaje, esta enseñanza quede como que sí, como que no, como que nos quedó algo o como que no. Vamos a ir concluyendo y vamos a hacerlo de esta manera, simplemente pensando, llevándonos a nuestra mente y a nuestro corazón, que no es un estilo de vida alternativo el homosexualismo, que está comprobado, amados hermanos, que el homosexualismo bíblicamente es pecado y que no hay ni un hombre ni una mujer en todo el mundo que nazca siendo homosexual. Amén. No lo hay. Hablábamos hace 8 días de que hay personas que nacen con los dos sexos, pero no va a nacer un hombre o una mujer el hombre queriendo ser mujer o la mujer queriendo ser hombre. Nunca. Y cuando nace alguien con los dos sexos, esto tiene solución. La medicina le da la solución a esto. ¿Qué quiere decir? Que solamente el hombre y la mujer apartados de Dios, sin aceptar la palabra de Dios. Es más, si conocen la palabra de Dios, si han conocido a Cristo y luego le dan la espalda y se van, entonces quiere decir que esta es una de las causas por las cuales el homosexualismo está proliferando. ¿Por qué? Por falta de temor a Dios, por no obedecer a Dios y a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor.
entramos a lo que es la clave para que una persona que está practicando esto, entonces se libere de estas prácticas homosexuales. En mis notas yo tengo que la clave para que una persona con estas tendencias es creer en Cristo y aceptarle para ser salvo. Y un momentico, no solamente creer en Cristo, hay que creerle a Cristo y que nosotros queramos depender de Cristo, ¿sí? La persona que esté en estas prácticas debe de creer en Cristo y depender de Cristo para que así el Señor le guíe y pueda, amados hermanos, este hombre o esta mujer encontrar un lugar, Dios le guíe a un tratamiento y pueda ser sanado. Dios mismo lo puede sanar sin necesidad de tratamiento, o también Dios lo puede guiar a lo que debe hacer para que sea sano de este problema. Bendito el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a mirar aquí en Números capítulo 32, versículo 23. Números, libro de Números, capítulo 32, verso 23. A ver qué nos dice la palabra de Dios para dejar como una enseñanza al corazón de cada ser humano, de cada uno de los que estamos aquí hoy y de aquellos que puedan ver esta enseñanza, bien sea en Facebook o en YouTube. Bendito el nombre del Señor. Dice en el libro de Números capítulo 32, verso 23: mas si no lo hicieres así, he aquí habréis pecado a Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sí? Si no lo hiciereis así, he aquí que habréis pecado a Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Simplemente, ¿qué nos dice esto? Podemos ver que si alguien insiste en ignorar a Dios y no quiere hacerlo como la palabra de Dios le enseña, como Dios se lo enseña, entonces, amados hermanos, ya esa persona ya insiste en ignorar a Dios, ya definitivamente no quiere nada con Dios, entonces se está yendo en contra de Dios. Pero ¿qué está haciendo? Está haciendo algo abominable para con Dios, un Dios que ha amado tanto a esta humanidad, a un Dios tan bueno, que nos ha amado a nosotros, no solo nosotros que estamos acá y que decimos que Dios nos ha limpiado con su sangre, sino que Dios es tan bueno que ha hecho por toda la humanidad algo tan grande como es morir y derramar su propia sangre por el ser humano. Entonces, el ser humano quiere ignorar, quiere seguir, y yo siempre digo, ¿pero qué le ha hecho Dios? ¿Qué le ha hecho Dios de malo al ser humano? Morir por nosotros ha sido algo malo por parte de Dios, que el ser humano no quiere aceptar. Aún en el pueblo cristiano, hombres y mujeres que somos lavados por la sangre de Jesucristo y queremos a veces hacer lo que nos parezca, lo que queremos, y no queremos agradar a Dios. ¿Será que Dios ha hecho algo tan malo como es morir por nosotros en la cruz del Calvario? Un Dios tan bueno que solamente ha hecho lo que ha hecho es amarnos. Que esta pregunta quede en cada uno de nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Y concluyo diciendo, yo tengo la conclusión aquí escrita, amados hermanos, la voy a leer y quiero que estemos muy atentos a ver en cuál de los dos bandos estamos. Si alguien siendo cristiano practica este pecado, entonces este cristiano debe saber que Dios prohíbe cualquier práctica homosexual y debe confesarlo. Es más, es necesario confesar este pecado. Si un creyente lo está haciendo, es necesario confesarlo para que así sea restaurado totalmente y el Señor lo limpie con su sangre preciosa. Bendito el nombre del Señor.
Y esto va a aumentar la comunión de este cristiano o de esta mujer cristiana, va a aumentar la comunión con el Señor. Porque ¿qué dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Bendito el nombre del Señor. Y si la persona no es cristiana, si la persona no es salva, entonces, y es culpable de este pecado, de homosexualismo, tanto hombre como mujer, lo repito, mis amados, el homosexualismo no solamente se refiere a los hombres, sino también a las mujeres. Hombres que buscan solamente hombres o mujeres que buscan mujeres. Amén. Esto es homosexualismo, bendito el nombre del Señor. Si no es salvo y es culpable de este pecado, necesita, usted amigo o amiga, que no hay ninguno que hoy nos acompañe por primera vez, pero no sobra. Entonces, debemos todos saber que Jesucristo murió por los pecadores y Él pagó el precio por todo pecado cometido. Y debemos ver, mis amados hermanos, que no importa cuán adicto sea el hombre o cuán adicta sea la mujer a este pecado o a cualquier otro pecado, el pecado que sea, Jesucristo quiere abrir los ojos del ser humano para que vea en lo que está, para que vea y conozca la verdad y salga de ahí. Bendito el nombre del Señor. También el Señor Jesucristo quiere cambiar todos nuestros deseos y quiere darle liberación total al ser humano. Solamente queda una invitación en esta mañana para que probemos todo esto, lo probemos en Cristo. Lo que hemos hablado en esta mañana, lo probemos en Cristo y vamos a mirar que es una gran verdad. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios.